¿Alguna vez te has preguntado si todas las iglesias que afirman representar a Dios realmente están guiando a las personas hacia la luz? ¿Y si algunas de ellas, en lugar de guiar a las almas hacia una comunión genuina con el Señor, las estuvieran desviando hacia la confusión e incluso hacia la condenación espiritual? Lo que estás a punto de descubrir hoy puede cambiar por completo tu visión sobre la fe y las instituciones religiosas. No es fácil aceptar que Satanás, en su astucia, sea capaz de usar incluso a las iglesias como instrumentos para engañar, manipular y destruir. Pero lamentablemente, esta es la realidad que vivimos. En el video de hoy, exploraremos un tema crucial: cómo algunas iglesias, en lugar de ayudar, se convierten en trampas espirituales que manipulan pensamientos, destruyen familias y explotan la fe sincera de los creyentes. Puede que te estés preguntando, ¿cómo puedo identificar estas trampas y proteger mi camino con Dios? No te preocupes, porque voy a compartir contigo 3 estrategias utilizadas por estas instituciones y, lo que es más importante, cómo discernir el verdadero camino hacia Jesucristo. Antes de comenzar, quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez has sentido que asistir a una iglesia, en lugar de acercarte a Dios, terminó causándote dudas, angustia o incluso alejamiento? Si es así, deja tu experiencia en los comentarios. Este intercambio puede ayudar a muchas otras personas. Y si crees en el poder transformador de la fe y deseas aprender a protegerte de estas trampas espirituales, suscríbete a este canal ahora mismo. Es a través de tu apoyo que podemos seguir trayendo mensajes que fortalecen tu fe y desenmascaran las artimañas espirituales del enemigo. Ahora, vayamos directo al punto. En el corazón de esta batalla espiritual, la Biblia describe a Satanás como un estratega astuto, capaz de disfrazarse de ángel de luz para engañar incluso a los elegidos. Él sabe que una de las formas más efectivas de alejar a las personas de Dios es usar lo que más confían, la propia iglesia. Después de todo, ¿cuántas personas buscan consuelo espiritual en instituciones religiosas solo para encontrarse con mensajes que confunden, manipulan o incluso causan daños emocionales y espirituales profundos? Imagina el impacto de esto. Un creyente sincero, sediento de la palabra de Dios, entra a una iglesia buscando paz y dirección espiritual. Participa en los cultos, escucha sermones, canta alabanzas y al principio cree que está en el camino correcto. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienza a sentir algo extraño, una creciente distancia entre él y la sencillez del Evangelio de Cristo. Este distanciamiento no es casual. Es el resultado de prácticas y doctrinas que, aunque parecen piadosas, diluyen el poder liberador del mensaje de Jesús. Un ejemplo claro de esto es el uso de doctrinas basadas en el miedo o en la culpa. Algunas iglesias convierten la fe en un sistema de reglas rígidas, donde la salvación parece depender más de la obediencia ciega a líderes humanos que de la gracia divina. Esto es peligroso porque contradice la esencia del Evangelio. Jesús nos llamó a una relación basada en el amor y la libertad, no en el miedo o la opresión. En Mateo 11:28, Él declara: «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Cualquier mensaje que contradiga esta promesa debe analizarse con cuidado. Además del miedo, estas iglesias usan con frecuencia estrategias emocionales para mantener a sus miembros sujetos. Sermones cargados de amenazas de condenación eterna, promesas de bendiciones materiales o incluso la manipulación de sentimientos de culpa son tácticas comunes. Por ejemplo,
Es habitual escuchar a líderes religiosos declarar que Dios solo bendecirá a aquellos que contribuyan financieramente con sumas específicas o que se dediquen de forma absoluta a la Iglesia. Este tipo de enfoque ejerce una presión insostenible sobre los fieles, quienes a menudo lo sacrifican todo: sus ahorros, sus relaciones e incluso su salud mental, creyendo que así agradarán a Dios. Pero la Biblia nos enseña otra realidad. En 1 Juan 4:18 está escrito: en el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor. Dios no desea que sus hijos vivan en un estado constante de ansiedad o de duda acerca de su salvación. Él nos llama a una comunión genuina y a una confianza plena en su gracia y bondad, y es precisamente por eso que es tan importante discernir entre lo que viene de Dios y lo que es manipulación humana. Otra táctica utilizada por estas instituciones es el control sobre la vida personal de sus miembros. Algunos líderes religiosos van más allá de enseñar principios bíblicos y comienzan a inmiscuirse directamente en decisiones familiares, profesionales e incluso financieras. Los testimonios de personas que fueron alentadas a cortar lazos con amigos o parientes que no comparten la misma fe son alarmantes. Estas divisiones no reflejan el corazón de Jesús, quien nos llama a la unidad y al amor. En Juan 13:34, Él nos ordena: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El aspecto financiero también merece atención. Aunque es bíblico contribuir a la obra de Dios, algunas iglesias distorsionan este principio, transformándolo en una forma de explotación. Es común escuchar relatos de personas que vendieron bienes, contrajeron deudas o vaciaron sus cuentas bancarias para responder a los llamados financieros de sus iglesias. En muchos casos, estas donaciones se presentan como una prueba de fe necesaria para recibir bendiciones o milagros. Sin embargo, la Biblia es clara: la gracia de Dios es un regalo gratuito, no algo que pueda comprarse. En Efesios 2:8-9 se nos recuerda que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este tipo de distorsión también afecta la vida emocional de los creyentes. En lugar de experimentar la alegría y la libertad que provienen de una relación con Cristo, muchos acaban atrapados en un ciclo de culpa, miedo e insatisfacción espiritual. Se sienten constantemente inadecuados, como si nunca hicieran lo suficiente para agradar a Dios. Esta mentalidad contradice directamente el Evangelio de Jesús, que nos invita a descansar en Él y a confiar en su amor incondicional. Pero, ante esta realidad, ¿qué podemos hacer para protegernos de estas trampas espirituales? El primer paso es desarrollar un espíritu de discernimiento, analizando todo a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esto significa que debemos estar constantemente en oración, buscando sabiduría y dirección de Dios. Otro aspecto crucial es examinar el mensaje central de la iglesia a la que asistimos. ¿Esa iglesia glorifica a Jesucristo y lo presenta como el único camino para la salvación, o desvía la atención hacia rituales, líderes humanos o promesas materiales? Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cualquier mensaje que contradiga esta verdad debe verse con cautela. Por último, es fundamental recordar que la verdadera fe en Jesucristo libera, restaura y trae paz. Si sientes que tu experiencia religiosa te está causando más carga que libertad, quizás sea hora de reevaluar tu caminar y buscar una conexión más profunda con Dios. Él nos llama a una relación personal e íntima, donde no hay lugar para la manipulación o la explotación. Ante este panorama preocupante,
Es esencial profundizar la comprensión de cómo ciertas instituciones religiosas utilizan estrategias sofisticadas para engañar y manipular a sus seguidores. Una de las herramientas más efectivas que emplean es la creación de una falsa sensación de exclusividad espiritual. Convencen a sus miembros de que son el único camino verdadero hacia Dios, alejándolos de otras comunidades cristianas o incluso de amigos y familiares que piensan de manera diferente. Esa exclusividad a menudo viene acompañada de una retórica que promueve la desconfianza hacia el mundo exterior. Se enseña a los miembros a temer cualquier influencia externa que pueda desviar su fe. Si bien es prudente tener discernimiento respecto a lo que consumimos y creemos, este enfoque extremo crea una burbuja de aislamiento espiritual, donde los fieles dependen de la dirección de la Iglesia para todas las decisiones de su vida. Este tipo de control va en contra del ejemplo de Jesús, quien se relacionó con todo tipo de personas y animó a sus discípulos a ser sal y luz en el mundo. Mateo 5, 13, 16. Además, muchas de estas instituciones explotan el concepto de autoridad espiritual de manera distorsionada. Se presenta a pastores y líderes religiosos como figuras incuestionables cuya palabra se equipara o incluso se coloca por encima de la propia Biblia. Cuestionar a estos líderes se ve como un acto de rebeldía o falta de fe. Esta mentalidad crea un ambiente donde los abusos pueden florecer sin ser desafiados. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Jesucristo, sin necesidad de intermediarios. En 1 Timoteo 2:5 está escrito: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otro aspecto alarmante es el uso de mensajes centrados en promesas de prosperidad material. Las iglesias que promueven la llamada teología de la prosperidad a menudo vinculan la bendición divina con la magnitud de las donaciones financieras de los fieles. Este enfoque puede ser especialmente devastador para quienes ya enfrentan dificultades económicas. Se les hace creer que al sacrificar todo lo que poseen, estarán sembrando una semilla que resultará en milagros financieros. Aunque la generosidad es un principio bíblico, nunca debe manipularse como forma de explotación. Es importante recordar que Jesús elogió a la viuda pobre que dio todo lo que tenía, pero nunca exigió sacrificios financieros excesivos a nadie. Al contrario, Él advirtió sobre el amor al dinero y la codicia. En Lucas 12:15 dijo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esta advertencia debe hacernos reflexionar acerca de la diferencia entre dar con alegría, como enseña 2 Corintios 9:7, y ser presionados a dar mediante manipulación emocional. Además de las cuestiones financieras, el impacto emocional de estas prácticas es profundo. Muchos creyentes relatan una constante sensación de insuficiencia y culpa, como si nunca fueran lo bastante buenos para obtener el favor de Dios. Esta mentalidad de desempeño es agotadora y contradice el mensaje liberador de Jesús. Él nos llama a descansar en su gracia, no a vivir en un estado perpetuo de ansiedad espiritual. Otro punto crítico es cómo estas iglesias abordan el concepto de milagros y curaciones. Aunque creemos en el poder de Dios para obrar milagros, algunas instituciones convierten estas manifestaciones en transacciones comerciales. Se hace creer a los miembros que, si donan una cantidad específica o siguen ciertos rituales, serán sanados de sus enfermedades o verán resueltas situaciones imposibles. Esto crea una expectativa peligrosa y, cuando los milagros no ocurren, la culpa se atribuye con frecuencia a la falta de fe de la persona. La Biblia nos da un ejemplo claro de que los dones de Dios no pueden comprarse. En Hechos 8:20,
El apóstol Pedro reprendió a Simón el mago diciendo: «Que perezcas tú y tu dinero. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes comprar el don de Dios con dinero?». Este episodio nos recuerda que las bendiciones divinas las da Dios libremente y no pueden conquistarse por méritos humanos o financieros. Estas prácticas no solo perjudican emocionalmente a los fieles, sino que también destruyen relaciones. El aislamiento social es una táctica común utilizada por estas iglesias para garantizar la lealtad de sus miembros. Al cortar lazos con amigos y familiares que no comparten la misma fe o que critican a la iglesia, los miembros pasan a depender aún más de la institución. Esta división contradice la enseñanza de Jesús sobre amar al prójimo y buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, la manipulación emocional no se detiene ahí. Algunas iglesias crean un ambiente de miedo, donde se amenaza a los fieles con maldiciones o castigos divinos si no siguen las directrices impuestas por los líderes. Este tipo de enseñanza es espiritualmente tóxico y aleja a las personas del amor de Dios. La Biblia nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza y alegría, no con terror y angustia. En medio de esta confusión, ¿cómo podemos identificar una iglesia que realmente glorifique a Dios? El primer paso es observar si el mensaje central se enfoca en Jesucristo y en su obra redentora. Las iglesias que desvían la atención hacia líderes humanos, rituales complejos o promesas materiales deben ser evaluadas con precaución. El propio Jesús dijo en Mateo 7:20: «Por sus frutos los reconocerán». Una iglesia auténtica se caracteriza por frutos de amor, paz, gozo y libertad espiritual. Además, es esencial que los miembros de una iglesia tengan acceso directo a la Biblia y sean animados a estudiarla por sí mismos. Durante siglos, algunas tradiciones religiosas desalentaron el estudio personal de las Escrituras, centralizando la interpretación en los líderes de la iglesia. Sin embargo, el Salmo 119:105 nos recuerda: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Cada creyente tiene el derecho y el privilegio de buscar la verdad directamente en la palabra de Dios. La oración también desempeña un papel fundamental en el discernimiento espiritual. Al buscar a Dios en oración, pedimos sabiduría y dirección para identificar prácticas que no estén alineadas con el Evangelio. Santiago 1:5 nos anima: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos con generosidad y sin reproche, y le será dada». Por último, recuerda que la verdadera fe en Jesucristo no es pesada. Él nos invita a intercambiar nuestras cargas por su yugo, que es ligero. En Mateo 11:28-30, Él promete: «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Si sientes que tu experiencia religiosa te causa más dolor que gozo, podría ser una señal de que algo anda mal. No importa en qué punto estés en tu camino de fe, Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Él no exige perfección, grandes sacrificios financieros ni obediencia ciega a líderes humanos. Lo que desea es un corazón sincero, dispuesto a conocerlo y seguirlo. En Juan 8:32, Jesús afirmó: «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esa libertad es lo que Dios quiere para ti. Hemos llegado al final de este mensaje, pero esto es solo el comienzo de tu camino hacia la verdadera libertad espiritual. Recuerda, la fe auténtica en Jesucristo trae paz, alegría y restauración, nunca peso ni culpa. Examina las Escrituras, ora pidiendo discernimiento y busca una relación directa con Dios. Si este contenido te ha tocado, suscríbete al canal
y compártelo con otros que necesiten escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otros aspectos cruciales para fortalecer tu fe y superar las trampas espirituales. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y te conceda discernimiento en tu caminar. Hasta pronto.